Bueno, yo agradecer por estar acá, agradecer al departamento por haberme traído para la tesis de Rafa y por darme la oportunidad de compartir una de mis últimas investigaciones acá con vosotros, que ojalá que haya conectado a gente. Les mandé el link a la gente de los asentamientos con los que estoy trabajando y con los que he estado trabajando, a ver si se podían conectar, porque hubiera sido súper rico. Por ahora veo que no, pero bueno, allí son las 9:30 de la mañana en Perú. Entonces, bueno, la gente trabaja y el acceso a Internet tampoco es tan fácil por aquellos lares. Hola. Así que, bueno, lo que quiero contaros el día de hoy, y aquí sí que voy a compartir pantalla para poner la presentación. Bueno, pues lo que traigo a compartir hoy con vosotros es, como decía, una de las últimas investigaciones que he realizado para, quiero contar un poquito cómo surge este proceso. Es un caso judicial que está en estos momentos ante el Tribunal Constitucional y que yo voy a entrar a hacer una investigación desde la antropología médica una vez que ya estaba el proceso judicial en marcha. Entonces también ha sido, bueno, para mí toda una experiencia de entrarme en el campo judicial, que no era un terreno que yo manejase. Pero bueno, lo he entrado desde la antropología médica y también necesitamos y tuvimos colaboración, que ahora voy a explicar bien, con laboratorios de genética humana, con laboratorios de ingeniería ambiental, y cómo tuvimos que recurrir a todos estos elementos para poder dar cuenta de los problemas de salud que tenía la población. Van a llegar a contactar conmigo antes de la pandemia. Me llaman 3 sacerdotes católicos que llevan muchísimos años trabajando en la Amazonía peruana. 2 de ellos llevaban un tiempo trabajando en la parroquia del distrito, la parroquia que corresponde a estos 2 asentamientos de los que voy a hablar el día de hoy. Y fueron de alguna manera, con el acompañamiento pastoral, que decidieron, ante la realidad que ellos estaban viendo en la zona, de alguna manera propulsar que se hiciera una demanda judicial ante la situación de falta de acceso al agua y de falta de residuos, de recogida de residuos sólidos, y al mismo tiempo, que ahora voy a mostrar bien, el tema de un canal abierto en el cual se vierten los residuos tóxicos de un hospital, del matadero municipal y de una refinería de petróleo. Este es un poco el caso que traigo acá. Ellos se van a contactar conmigo y lo que me van a pedir es que pudiera hacer una investigación en la cual se pudiera demostrar cuáles eran los efectos a la salud en estas poblaciones que vivían encima de un vertedero. Entonces, bueno, de entrada conectamos muy bien. Son, conversando con ellos, prácticamente antropólogos, ¿no? Con una mirada muy abierta. Yo era la primera vez que trabajaba con la Iglesia. Nunca había trabajado con la Iglesia Católica y la verdad que ha sido un descubrimiento y un placer, porque ha sido una de las investigaciones que yo he disfrutado más, en el sentido del acompañamiento que he tenido con ellos, de la apertura, pero al mismo tiempo de la discusión y del debate. O sea, era como estar casi en un equipo de investigación con ellos. Entonces ha sido súper rico y a los cuales agradezco mucho. Ellos se contactaron con la Universidad Católica de Lima, para los que conocen Perú, que es como la universidad que tiene más fama dentro de la antropología, y uno de los antropólogos, Óscar Espinosa, que es el que trabaja todo el área de la Amazonía, fue el que les dio el contacto, ¿no? Y dijo, pues mira, hay una española ahí que hace antropología médica, que también trabaja el tema de denuncia y que yo creo que sería la persona que os podría ayudar. No teníamos financiación, pero ellos decidieron que, y aparte, o sea, ellos tenían claro que hacía falta una investigación científica para poder demostrar algo que visualmente, ahora ustedes lo van a ver, es obvio, pero había que demostrarlo con datos. Entonces, comencé a trabajar, y este es un poco el contexto que os quiero mostrar. Para los que no conocéis Perú, yo trabajé en la ciudad de Iquitos, es la ciudad de la Amazonía peruana. Esto es, ahí ves Perú.
Acá está Loreto, la región de Loreto, y estas son las provincias, ¿ya?, que tiene la región de Loreto. Maynas, esta que está aquí, es donde se encuentra la ciudad de Iquitos. Loreto, la ciudad de Iquitos, esto se va pasando solo con tocarlo, por lo que veo. No lo veo bien. Ya. Gracias. Iquitos solo se puede llegar por avión o por río. Y es una ciudad que está rodeada del río Nanay, del río Amazonas y del río Italia. Es decir, tiene una afluencia de agua impresionante. Sin embargo, la región Loreto es la región que menos acceso a agua pública tiene, ¿ya? Y la ciudad de Iquitos en concreto. Y hay un problema, no solo es el departamento o la región que menos acceso tiene al alcantarillado, también, ¿no?, dentro del país. Es una zona amazónica y aquí en el cuadrito, no sé si se ve bien, lo que pongo acá es los habitantes que tiene. Es la ciudad más grande de la Amazonía peruana y, como veréis, tiene casi 500.000 habitantes. Vemos ahí. Y deciros que la ciudad se divide en 4 distritos, que vendría a ser como si dijésemos aquí barrios, ¿vale? Esos distritos son San Juan Bautista, Iquitos, que vendría a ser el centro de la ciudad, Belén, San Juan Bautista, que es esta, que es la más poblada, ¿ya? El distrito de Punchana es donde se encuentran los asentamientos de los cuales yo os voy a hablar. Esto está cerca del puerto de la ciudad de Iquitos. Belén es el distrito que se considera con unos niveles más bajos a nivel de recursos económicos, de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Más que Punchana se considera Belén. Iquitos, que es un poco la parte central, y San Juan Bautista es el distrito más poblado. Pero es importante que tengan en cuenta, para todo lo que voy a intentar desarrollar ahora, que San Juan Bautista es el que tiene más población, le sigue Iquitos con 157.591, le sigue el distrito de Punchana, es el tercer distrito con mayor población, 95.426 habitantes, y Belén, 79.260. Bien. Ahora, los asentamientos humanos, dentro del distrito de Punchana hay varios asentamientos humanos, es decir, gente que llega de las riberas, del río Tigre, del río Napo, del río Amazonas, de distintos ríos que están en la zona, y que llegan aquí al asentamiento y se instalan. Estos 2 asentamientos en concreto tienen alrededor de 700 familias y 2.800 habitantes. Se instalan en una zona en la cual ya había ese canal abierto, pero que pueden acceder a comprar sus casas. Hace 20 años que viven aquí y tengo registros de casas compradas por 100 soles, por menos de 100 euros, por 50 euros, ¿ya? Que han comprado el terreno, no la casa. Ahora ya están un poquito más caras, pero era población que llegaba a la zona de Iquitos consiguiendo, por un lado, mejorar la educación de sus hijos y poder acceder a una educación secundaria, que en la ribera de los ríos no hay secundaria, o por otro lado, mejorar de alguna manera las condiciones de vida de las comunidades de la ribera, tanto población indígena como población mestiza. Aquí, más o menos, en estos 2 asentamientos, un 43%, según una investigación que hizo el Centro de Antropología Aplicada en Lima, dicen que más o menos un 43% de la población de estos 2 asentamientos es indígena, de distintas cucamas, aguajún, de distintos grupos étnicos, y el otro tanto por ciento es gente ribereña, ¿ya?, que no viene de población nativa. Entonces, solo os quiero pasar algunas fotos y os quiero poner un video de un dirigente de uno de los que hizo la demanda judicial. Esto que veis aquí es el canal abierto, ¿ya?, donde están los vertidos, y como ven, las casas están aquí al costado.
¿sí? Y antes de seguir poniendo algunas fotos, este es el canal central de la calle Buenos Aires. Y a mí me habían contado, antes de llegar a Iquitos, del lugar, de la cantidad de basura que había, porque por ahí es el desagüe donde vienen todas las descargas, no solo del matadero municipal de la ciudad, del Hospital Salud, es decir, de todos los residuos del hospital, de los trabajadores de la refinería de Petroperú, sino las descargas domésticas de prácticamente todo el distrito de Punchana pasan por ese, podemos decir más que canal, río. ¿Ya? Y ahora sí que quiero poneros, esto es un pequeño video muy cortito, de 5 o 10 minutos, creo que no llega ni a 10, en donde sale una de las personas que hizo la demanda judicial, que se atrevió a denunciar. La denuncia que se hizo una denuncia al gobierno regional por falta de recojo de basura, de acceso al agua, porque no tienen agua en la zona, y por los vertidos, ¿ya? Y se hizo una demanda judicial también al hospital, porque estaba llevando ahí sus vertidos. Entonces, se denuncia a la provincia de Maynas, a la municipalidad de Punchana y se denuncia al hospital y el hospital, por ende, Ministerio de Salud, ¿ya? O la Dirección Regional de Salud de Loreto. Ganan la primera sentencia judicial, yo todavía no había llegado aquí a la zona, pero el gobierno regional apela y en la apelación gana el gobierno regional. Entonces, la única solución que encontraron los abogados que llevaban el caso, que estaban y que los abogados fueron estos curas, los que son agustinos y que actualmente uno de ellos ha sido nombrado obispo de Iquitos. Ellos van a contactar con estos abogados, amigos suyos, que son de el Instituto de Defensa Legal, que es una ONG local peruana, que llevan actualmente como 90 casos de conflictos socioambientales en el Perú y con el que posteriormente he ido trabajando yo con ellos. Van a ver que la solución va a ser llevarlo, una vez que se ha perdido y que han apelado y ha ganado el gobierno regional, se va a llevar el caso al Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional, con otros argumentos, realmente dé la razón a la población y tapen ese canal mínimamente que está afectando a los problemas de salud. Ahora, algo importante acá es que la demanda que se hizo en ningún momento la hicieron como contaminación ambiental, que fue cuando yo llego a la zona, es lo primero que yo hubiera hecho como demanda, más que pedir acceso a agua y acceso al tema de, y poner el foco en el desagüe, yo lo hubiera puesto en la contaminación. Pero claro, yo vengo del campo de la antropología médica y vengo del campo de la salud y entonces desde ahí la justificación de contaminación para mí era mucho más fuerte para poderlo llevar a una demanda judicial. Sin embargo, bueno, ellos lo vieron así, se hizo de esa manera y ahora ante el Tribunal Constitucional es desde ahí, desde donde se está mirando la situación del momento. En el año 2016 es que se va a hacer esta primera demanda judicial, o sea, llevan muchos años esperando a que se resuelva el caso sigue sin resolverse. Y cuando los curas me cuentan la primera vez en Lima, la primera reunión que tuvimos antes de que yo fuera a la zona, me hablan del olor, ¿no? Y realmente una cosa es verlo en imágenes, y ustedes ahora van a poder ver el video, y otra cosa es estar ahí y tener ese olor permanente las 24 horas del día. Es impresionante, es indescriptible. Hay que ir y oler, o sea, no se puede contar. Y dicho esto, os quiero pasar el video. Hemos visto conveniente presentar una demanda constitucional por falta de agua, falta de servicio de alcantarillado, falta de recojo de residuos y por vertimiento de residuos sólidos industriales. Es un deseo que tenemos a cielo abierto. El sector es contaminado
o las aguas que se vierten en este canal vienen del canal municipal que está cerca a nuestro asentamiento, vienen de la parte urbana del distrito y como también del hospital de salud que es colindante a nuestros asentamientos. A través de ello fluyen aguas contaminadas, aguas servidas con bastantes residuos de excrementos, vísceras de animales en días de sol. Los olores son insoportables, no se puede ingerir los alimentos. En días de lluvia, el mismo volumen de agua, que es un torrente que viene de la parte urbana del distrito, hace que se desborden estas aguas hervidas hacia las calles y por ende también penetran en los domicilios y la humedad, contaminación es permanente y de hecho afecta a la salud más que todo de los niños. Vómitos, diarreas, dolores estomacales, hasta infecciones en la piel. Las familias que han migrado hacia la zona de los asentamientos Madre de Juan Vázquez y 21 de septiembre han sido porque buscaban oportunidades de mejorar las condiciones tanto para sus hijos y como para ellos mismos en salud, educación y trabajo. Las familias son procedentes de las zonas ribereñas, comunidades nativas o las características de vivencias que estamos acostumbrados a estar cerca a los ríos, donde podemos conseguir alimentos directos, como se dice acá, de la chacra a la olla. Pero, ¿qué pasa? Que en nuestro lugar, por falta de agua, todos los días tenemos que comprar, acarrear de lejos. Para nosotros es una bendición que llueva para poder recoger, porque comprar de todos los días significa un costo económico y muchas familias que vivimos en el lugar somos de escasos recursos económicos. Nosotros tenemos la fe y la esperanza de que los magistrados de este honorable Tribunal Constitucional, con sabiduría, darán el fallo con justicia social para atender nuestras necesidades. Muchas gracias. Bueno, ahora tenéis más claridad de lo que es el lugar. Yo voy a llegar acá, como comentaba al principio, bueno, me instalé, fui a la ciudad de Iquitos, no se había conseguido financiación, pero decidimos que comenzábamos. Y se consiguió financiación posteriormente, ellos consiguieron financiación de una ONG católica alemana que pudo financiar y tuvimos la suerte de que se consiguió la financiación para los análisis de laboratorio. Entonces, cuando comencé la investigación era empezar una investigación de antropología en un contexto en el cual había que demostrar, y era para un caso judicial, entonces era la primera vez que yo me enfrentaba personalmente a una situación de este tipo, había que demostrar ante un caso judicial en proceso que había una relación entre los problemas de salud que la gente padecía en estos asentamientos con la contaminación ambiental. Yo sí voy a entrar de lleno pensando en la contaminación ambiental, aparte del acceso al agua, y en contaminación ambiental evidentemente está el tema del desagüe, pero yo no voy a ver el desagüe como el punto central, sí el canal abierto, pero no el desagüe porque la mayor parte de la ciudad de Iquitos carece de desagüe. Cuando llueve en la ciudad de Iquitos y sale el agua, sale todo. Entonces,
estos dos asentamientos es algo realmente tremendo, pero es que la ciudad de Iquitos, toda la ciudad, tiene problemas de abastecimiento de agua y hay zonas en las cuales tienen agua solo 2-3 horas al día. La gente que tiene agua todos los días o los turistas que van a Iquitos que no se enteran de que no hay agua en la ciudad es porque tienen grandes tanques, ¿no? Y tienen esa reserva. Pero hay un problema generalizado en la ciudad. Entonces, claro, yo veía que el punto donde qué había de diferente aquí con el resto de la ciudad, porque la demanda es al gobierno regional. Entonces, el foco había que ponerlo en el canal abierto y en los residuos tóxicos que se estaban vertiendo aún aquellas instituciones que se supone que tienen que encargarse de cuidar a la población, como es el Ministerio de Salud o la Dirección Regional de Salud, era uno de los que estaba contaminando con sus residuos. Entonces, aquí no había grandes preguntas de investigación a la hora de entrar al campo, sino que era, quiero recoger, quiero saber cuáles son las condiciones de vida de esta población, qué problemas de salud hay, y entonces voy a hacer un trabajo de campo, voy a estar ahí en la zona, voy a estar 4 meses recogiendo información. Un trabajo de campo muy bonito por la relación con la gente, pero muy duro de permanecer todo el día en ese lugar, oliendo y padeciendo los dolores de cabeza que padece permanentemente la población. El tema del olor es un tema importantísimo aquí, porque ellos hablan en recoger no solo itinerarios terapéuticos, sino las historias de enfermedad familiares, que fue un poco lo que yo fui recogiendo, tenían que ver mucho con este olor. O sea, hay una sintomatología que es común a todos y que tiene que ver con el olor, y que lo dice Pedro Tuanán acá en el video. Hay diarrea, hay dolor de cabeza y migrañas permanente, hay vómitos permanentes, es algo común estar comiendo y vomitar porque el olor... Hay momentos del día en que el olor es más fuerte dependiendo de los vertidos que se vayan dando. Sí que es cierto que yo voy a llegar cuando ya se había hecho la denuncia hacía 6 años y que en esos 6 años, si bien las autoridades no tomaron las medidas que se tenían que tomar, sí cambiaron ciertas cosas. Por ejemplo, el hospital, antes de que yo llegara, antes de que se hiciera la denuncia judicial, inclusive tiraba, y esto sí que os quiero mostrar, esto que veis aquí es el canal del hospital. Esta verja azul, detrás de aquí es donde está el Hospital de Salud, ¿ya? Esto ya es el asentamiento 21 de septiembre. Y aquí es donde se vierten los desechos del hospital. Entonces, anteriormente, acá salían mandiles, jeringas. A partir de la denuncia, eso ya no va a salir. ¿Ya? Entonces, hubieron como pequeños cambios que se fueron haciendo. Y este otro canal abierto que veis acá es la calle Buenos Aires, que es este canal grande que habéis visto, es este de aquí, que es como la zona más escandalosa, que anteriormente, esto que veis aquí, lo van a llamar la rasante. Antes esto no existía. Cuando ellos se instalan acá y cuando hacen la demanda judicial, esto no había. Entonces, era directamente, cuando llovía, todo entraba dentro de las casas, absolutamente todo, permanentemente. Estamos en una zona tropical, estamos en una zona donde llueve muchísimo y en distintas épocas del año, bueno, pues la situación es peor. Este sería como un lado del canal y este es el otro lado, y de aquí es de donde salen los residuos del matadero municipal que anteriormente, antes de la demanda judicial, van a salir todo tipo de vísceras, ahora ya solo sale sangre. ¿Ya? Han puesto como una rejilla debido a la denuncia, entonces, bueno, han ido motivando pequeños cambios, pero hasta ahí. Y por aquí sale también no solo todo lo del matadero municipal, de toda la ciudad, es el único matadero que existe, reconocido oficial y supuestamente legal, donde salen de ahí también todos los residuos sólidos de
prácticamente todo el asentamiento todo el distrito de Punchana, y la refinería de Petroperú. Petroperú estamos hablando de una zona de extracción petrolera muy fuerte, llevamos nada más en un año 45 derrames de petróleo solo en la región de Loreto. Esa refinería, todo lo que se trae de las zonas de las riberas y de las distintas partes del departamento, la refinería está en la ciudad de Iquitos. Y hubo, hace unos años, en el 2018, un escape y una fuga de una gasolinera. ¿Por dónde iba esa fuga? Pues por aquí salía. Ya. Entonces, en el momento que se hizo esa fuga, se hizo una denuncia a la OEFA, que es el organismo de fiscalización ambiental, y la OEFA fue y dio un informe de que realmente, bueno, pues que había hidrocarburos. Entonces, en este contexto, era no solo necesito recoger la información del historial de problemáticas de enfermedad que tienen las familias, sino tenemos que poder demostrar el nivel de contaminación que hay, y por esto vamos a contactar. De entrada me contacté con el IS Global de acá de Barcelona a pedirles ayuda. Teníamos muy poca financiación y pues yo me contacté con ellos a pedirles si tenían, pensando que tenían laboratorio acá y que a lo mejor nos podrían colaborar en hacer el análisis de las aguas de la zona. Nos dijeron que ellos no tienen laboratorio, que ellos trabajan por proyecto, no nos podían ayudar, pero nos dieron un contacto con Colombia, que ha sido maravilloso, y nos contactaron con la Universidad Andina, en Bogotá, y ahí nos contactaron con una ingeniera ambiental, Mildred Lemus, y a ella le pedí que me ayudara a ver qué parámetros había que recoger de las aguas residuales y del agua de consumo que la población estaba consumiendo para que pudiéramos demostrar el nivel de contaminación de la zona. Entonces, bueno, para mí era también un campo totalmente nuevo, nunca había trabajado con laboratorios, ni había tenido esa financiación y esa posibilidad de poder trabajar con laboratorios, y ella muy amablemente nos orientó súper bien, me dijo qué parámetros ir a buscar, y queríamos un laboratorio local en Perú, porque era como muy difícil poderlo hacer fuera del país, pero no nos fiamos, y no nos fiábamos ni yo ni los sacerdotes, de que dentro del país no nos fueran a cambiar los datos. Entonces decidimos, vimos la posibilidad de que consiguieran la financiación para poderlo hacer fuera, y entonces agarramos 3 laboratorios. Uno que va a ser el laboratorio acreditado por INACAL, que es el instituto que acredita la confiabilidad de los laboratorios en Perú, que va a ser Hidrolab, un laboratorio peruano, que dentro de lo que nos pedían los presupuestos era como el más accesible para nosotros. Y aquí decidimos que íbamos a hacer hidrocarburos, ¿vale? Análisis de los vertidos de hidrocarburos por el tema de la refinería, pero que íbamos a hacer también análisis, bueno, toda una serie de parámetros que os voy a poner aquí ahora. Voy pasando un poquito. Ese canal grande que habéis visto se va distribuyendo por todo el asentamiento, o sea que si bien hay como uno grande, pero va circulando por todos lados y cuando llueve desborda totalmente. Y esto es uno de los lugares por los cuales hay que pasar para pasar de un asentamiento al otro. Debajo está el canal abierto y en muchas ocasiones tenemos esto. Entonces, ¿qué problema hay? Que he recogido muchas caídas dentro del desagüe. ¿Qué ha pasado con las personas que caen dentro del desagüe? Pues hay muertos, y uno ocurrió estando yo allí en el trabajo de campo. Un señor que cayó y quedó atravesado por se le clavó una de las tablas. Entonces, además, no hay ni siquiera buen mantenimiento que la Municipalidad de Punchana debería de mínimamente estar otorgando el camino. Hay muchos niños en el asentamiento, muchísimos niños, y luego vais a ver, los niños juegan dentro del desagüe. Esto es
claro, va viniendo y con la lluvia se va acumulando los desechos de toda la ciudad. A todo esto, la Municipalidad de Punchana debería de recoger los residuos sólidos, al margen ya de que el canal esté abierto, al margen de todo lo que ni siquiera recogen la basura. ¿Ya? Entonces se va acumulando. Esto que os muestro acá es el canal abierto de la calle Buenos Aires y este es un señor de la zona que está haciendo ¿qué? Está recogiendo arena del interior del desagüe para rellenar la casa. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, ¿veis? Hay agua abajo. Como llueve permanentemente, aparte es una zona inundable. Iquitos es una zona inundable. ¿Ya? Y esto está además cerca del puerto, estos asentamientos. Entonces, este agua que está debajo de las casas que están en pilotes levantadas, lo van rellenando. La única manera es ir rellenando. ¿De dónde saco la arena? Pues hay gente del asentamiento que la saca del mismo canal, entonces ahí sale y se ve que es negra, pero eso se deja al sol y queda blanca, blanca, blanca. Pero ahora vamos a ver qué pasó con los resultados de cuál es la condición de cómo está, porque no vamos a hacer solo análisis del agua, sino que hicimos análisis del lodo, hicimos análisis del suelo, hicimos análisis de aire y con toda una serie de parámetros que ahora vamos a ver. Esto que veis acá, en la flechita, ¿se ve? No. No la veis, ¿no? Ah, ya. Esta otra foto es la parte de atrás de las casas que llaman el huerto. Y la verja azul ya es el espacio del hospital. ¿Ya? Entonces son todas las casas dentro, están estos pilotes y cuando entras a la parte de adentro tienes esta ciénaga ahí, pero ahí dentro hay animales. Bueno, las tres etapas lo hicimos en tres etapas bien diferenciadas, que era por un lado el trabajo de campo antropológico propiamente dicho. Yo realicé 72 entrevistas largas, abiertas y demás, y luego toda la observación durante todo el periodo que se hizo el trabajo de campo. Y después, esto fue en el año 2021, después de la pandemia, o del auge de la pandemia del 20, y en febrero del 2022 comenzamos, o sea, fui a la zona a recoger todas las muestras de aire, de agua, de lodo, de suelo, de todo, y terminamos, bueno, se recogió también todos los datos epidemiológicos. ¿Y cuál era la idea de la recopilación de los datos epidemiológicos? Que era lo que decían los datos oficiales con respecto a las problemáticas de salud más importantes de región Loreto y de Iquitos, y si se podía sacar de Punchana, esto hasta el momento no se pudo hacer, y qué era lo que decía la población, y empezar a contrastar un poco si los datos oficiales respaldaban que existía mayor problemas de salud en el distrito de Punchana que en otros distritos de la ciudad. Y esto era un poco lo que nos iba a dar el material para, junto con los resultados de laboratorio, para poder demostrar el nivel de contaminación que había aquí en la zona y que sigue habiendo. Entonces, bueno, esto ya lo he contado. Sí decir que en las entrevistas es importante que no solo entrevisté a las familias, sino que voy a ir a todas las instituciones involucradas con el agua en la ciudad de Iquitos. Y las instituciones vinculadas con el agua son muchísimas. La Municipalidad de Punchana, la Organización y Fiscalización Ambiental, la Autoridad Nacional del Agua, ¿ya? Toda una serie de instituciones, la Dirección Regional de Salud, ¿no? Entrevistar a la gente que trabaja en salud ambiental dentro del campo de la salud y intentando entender cuál era esta dimensión del agua en un espacio y un territorio donde estaba clarísimo dónde estaba el problema. O sea, es solo ir, mirar y dices, pero aquí hace falta hacer una investigación para demostrar inhumano y que no se puede vivir de la forma en la que se está viviendo. Pues
pues ahí estábamos, intentando demostrar esto. Bueno, estos son los parámetros que estuvimos evaluando en los laboratorios. Entonces, así, en términos, porque no se ve muy bien, pero en términos generales, lo que hicimos fue trabajar el tema de microorganismos que se encontraban ya en el agua. Nos interesaba el agua del canal, en donde dábamos por hecho que iba a salir con altos niveles de contaminación, pero había que demostrar que el agua de consumo también podía tener algún tipo de problema. Entonces, entre los parámetros que nos parecieron, conversando con la ingeniera ambiental, que podían ser significativos, importantes, era por el lado del hospital hacer análisis de resistencia antimicrobiana. Si realmente ahí había vertidos de antibióticos y qué pasaba con ellos. Pero al mismo tiempo, todos los vertidos hospitalarios que se echan con la desintoxicación hospitalaria, también se hizo análisis de esta parte. Y aquí lo que veis en gris son los parámetros que se midieron dependiendo de las zonas, o sea, se recogió agua específicamente de la salida del matadero, del hospital, de la salida donde está el petróleo, y del agua potable hay dos. Ahora lo vamos a ver aquí. Estos son de Hidrolat, del laboratorio de Lima, que vinieron a recoger, haciendo la recogida de las muestras de agua, de lodo. Y aquí, estos dos de aquí, son los únicos lugares donde se puede recoger agua dentro de los dos asentamientos. El primero es el asentamiento Iván Vázquez y es un pozo que se hizo y que hizo la propia municipalidad, en donde sacan el agua y dan una pequeña cuota y recogen. Ellos saben que es un pozo y al ser un pozo que el agua no se puede consumir, ellos son conscientes de esto y la usan solo para lavar los platos, lavar la ropa y demás. Pero en el trabajo de campo sí que hemos encontrado gente que no puede llegar a comprar o pagar el agua y que en ciertos momentos, estamos hablando de familias, de grandes familias, con muchos niños, y este agua se llega a consumir. Hay quien la hierve, muy poca gente, porque esto también supone un gasto y un esfuerzo extra, y en una zona tropical donde hay mucho calor, espérate a que se enfríe. Entonces también hay un uso menor, o sea, aquí son conscientes. Pero en este otro lado, ese es un reservorio que está en la calle Buenos Aires y que está justo, ahí está el canal abierto. Entonces, esta es una de las señoras que tiene ahí en la calle Buenos Aires, pasa una tubería de Seda Loreto, que son los que dan agua a la ciudad. Y a ver si está acá esa foto. Bueno, creo que no la puse, pero dentro del canal hay una tubería que pasa por debajo del canal, ¿ya? Y que va a este reservorio. Aquí consumen el agua y la que sobra la dan y la venden a los vecinos a centavos, a poco dinero, ¿ya? Y es la forma que tienen de recoger el agua. Entonces hicimos análisis de estos dos lugares de agua de consumo de los dos asentamientos. Hicimos también de antimicrobianos, hicimos de microorganismos, hicimos de saber si había coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli, y aquí es donde se puede ver en los parámetros, o sea, hicimos el agua, el lodo, el suelo y el aire, ¿no? Los distintos, y de metales pesados, queríamos saber, como teníamos el tema de hidrocarburos, qué metales pesados se encontraban en la zona. Esto, toda la parte de microorganismos y metales lo hizo el Laboratorio de Lima y mandamos y conseguimos con mucha dificultad, pero conseguimos sacar las muestras del país y mandarlas al laboratorio de la universidad en Colombia. Y en Colombia se llevó al Laboratorio de Genética Humana. Ahí nos hicieron citotoxicidad y genotoxicidad, es decir, el análisis del daño celular. Para poder demostrar el nivel, estos son lo que se demuestra aquí, es si hay o no un daño y si hay o no una probabilidad de toxicidad a nivel general, no puntual,
¿ya? Pero esto era importante tenerlo en cuenta y esto lo vamos a hacer con el Laboratorio de Genética Humana. Y por el lado del Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la misma Universidad de los Andes, en Colombia, ellos analizaron el tema de los antibióticos. Ahora sí, bueno, esto es recogiendo las muestras. Este aparatito que ven fue para recoger las muestras de aire. No salió nada en el aire, pusimos, y aparte fueron 24 horas, y una de las cosas más bonitas fue todo el acompañamiento de la población de los asentamientos que vigilaron durante las 24 horas este aparatito que no se podía caer, que no se podía mover, en el cual iba a registrar el nivel de tóxicos y sustancias que había en el ambiente, tanto en la punta del hospital como en la punta del matadero. Entonces estuvieron 2 días, tuvimos la suerte de que no nos llovió en la recogida de las muestras, tuvimos muchísima suerte en todo ese proceso y bueno, y toda la población, el que era creyente, rezando para que se pudiera cumplir todo esto y bueno, fue como muy bonito el proceso, ¿no? Vámonos con el hospital y aquí vamos a ver ahora después las muestras del hospital. Ese vertido negro que ven ahí, en esa parte de ahí, estaba saliendo el día que tomamos la muestra del hospital, ¿ya? O sea, siguen expulsando. Esa es la parte del hospital. Y esto que ven aquí es la fosa que está dentro del hospital, que pude acceder y no sé cómo conseguí la foto, pero la conseguí, dentro del hospital. El lugar, en ese momento estaban limpiando, que van a poner una vez que se hace la denuncia. Ahora, acá en el hospital, este hospital en concreto, no los otros de la ciudad, pero este en concreto tenía una planta para quemar los residuos hospitalarios. Y entonces ese humo negro que sale de la chimenea quedaba y se impregnaba en los asentamientos. Cuando estaba yo haciendo el trabajo de campo, esta máquina se rompe y entonces a partir de ahí subcontratan a una empresa, es la única empresa que recoge todo tipo de residuos, desde las refinerías, desde Petroperú, hasta los residuos hospitalarios, etcétera, etcétera. Es la única con la que también entrevisté y a la que tuve acceso. Y esto es... En esos momentos había un problema de pago entre el hospital y esta empresa y este es el lugar donde iban acumulando, que ya estaba, como ustedes ven, que sobresalía, llevaba mucho tiempo y ahí al ladito estaban las camas del hospital con los pacientes, ¿ya? A todo esto, y una de las cosas que yo quería que hubiéramos analizado era si había COVID en esas aguas, porque este hospital aquí en la época del COVID, o sea, era la zona en la que dejaban, o sea, en Iquitos fue el primer lugar donde entró el COVID, murió muchísima gente, no había oxígeno. El oxígeno lo construyeron, la planta de oxígeno, estos mismos sacerdotes españoles que están aquí. Consiguieron la plata para conseguirlo rápidamente, muy velozmente, pero hubo un cúmulo de muertos ahí en ese lugar que dan a los asentamientos y que probablemente el COVID esté también en esas aguas. Algo interesante para decir del COVID es que prácticamente toda la gente de los asentamientos lo tuvo, pero murió muy poquita gente. Y la gente que no murió es la que no entró a los hospitales. Esto lo dejo ahí para la reflexión conjunta. El acceso al agua. Aquí está uno de los lugares que puso la municipalidad para recoger el agua, pero que yo lo vi funcionando y a los 4 días ya no funcionaba más. Entonces, bueno, se va acumulando el agua en baldes y se mantiene ahí. Estamos hablando de una zona de dengue, de una zona de malaria, de una zona llena de roedores, de cucarachas, de gallináceos, ¿ya? Y de la alimentación, lo que les quiero contar es, bueno, pues hay animales, ahí están, las casas tienen las gallinas, pero si ven aquí abajo también hay un pato y una gallina muertos. Esa foto la tomé después de que hubo una fumigación por parte de la gente de salud por el tema del dengue, fumigan comúnmente, y por la malaria. No sabemos de qué murieron, pero sí que es importante tener en cuenta que los animales también están ahí y los consumen y ellos están en contacto permanente con el lodo, con el agua y con el suelo, igual que la población, exactamente igual.
Y esta tiendita o este pequeño negocio está en la misma calle Buenos Aires. Entonces, todos los... lo que quiero mostrar aquí, estos son 2 comedores populares que están ahí pegados al lugar y que los alimentos están en permanente contacto con el polvo que sale, con el agua, con esa zona en la cual está, bueno, pues con sustancias contaminantes. Y ahí, bueno, pues se vende todo, el pescado, el pollo, en ese mismo lugar. Entonces hay muchísimos problemas de diarrea, como hablábamos, en fin, problemas gastrointestinales. Aquí, si veis, son 2 niños, se juega permanentemente dentro del desagüe, sobre todo los niños pequeños, se cae la pelota permanentemente, con lo cual se entra dentro, hay que pasar. El contacto con este canal abierto es permanente. Y sobre todo los niños. Y esto que ven ahí detrás es una escuela que está justo al borde del mismo canal. Bueno, y vamos a ver los problemas asociados probablemente a la contaminación. Problemas de piel, todo el mundo tiene. Van a llamar chupos, van a llamar todo tipo de alergias, de problemas de piel, sobre todo en los niños. No hay ningún niño que no tenga ronchas importantes en la piel. Y ahora vamos a ver un poco el resultado de los datos epidemiológicos. Estos son datos oficiales, ¿ya? Y vamos a las muertes. No sé si se ve bien, más o menos. Bueno, el primer cuadro, simplemente hablar de que, o sea, está por causas de muertes. Primera causa es otras infecciones, ¿vale? Infecciones generales, infecciones de las vías respiratorias, infecciones isquémicas, ¿ya? Enfermedad isquémica, enfermedades reumáticas. Bien, esto es en general y son los datos de mortalidad de toda la región Loreto. Ahora nos vamos a... Yo he tomado este cuadro que ustedes ven aquí, lo elaboré yo y lo elaboré en base a los datos que me daban los estadísticos de los hechos vitales. No es los datos que tiene la Dirección Regional de Salud. La Dirección Regional de Salud elabora cada 2 años lo que se llama el ASIS, que es la situación de salud del departamento de Loreto en general, ¿ya? Pero no hay ningún informe, ni ningún análisis, ni ningunos cuadros que hagan referencia a cuáles son las problemáticas de moro y mortalidad de la ciudad de Iquitos, y mucho menos por distrito. Entonces voy a recoger estos hechos vitales y uno por uno estuvimos haciendo el trabajo de poder ver cuáles eran no las 10 primeras causas, que es lo que normalmente los datos epidemiológicos oficiales te dan, sino las 20 primeras causas de muerte. De qué se muere la gente según los distritos. Y lo que podemos ver aquí al final son, en el año 2019, voy a agarrar, yo he trabajado el 2019, trabajé el 20 y el 2021, pero aquí simplemente nos vamos a quedar en el 19, que fue antes de la pandemia, para tener datos más reales, porque después de la pandemia hay como confusión en qué. Y acá lo que podemos ver es 172 fallecidos en Punchana en un año, y vemos que insuficiencia respiratoria aguda como primera causa, insuficiencia respiratoria no especificada, choque séptico, choque no especificado, septicemia, hemorragias, neumonía, choque hipovolémico, insuficiencia respiratoria del recién nacido, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, anemia, hipertensión, insuficiencia renal, choque cardiogénico, tumores. Y aquí vais a ver que no aparecen mucho los tumores, edema cerebral, etc. En la muerte no hay nada que me llame especialmente la atención, más que el número de casos de muerte es bastante significativo. Cuando nos venimos a ver por edades, vamos a ver que hay 38 fallecidos neonatales. Y esto sí comienza a llamar la atención, de que haya tanto fallecido neonatal en un año y que la mayoría es de choque no especificado, es decir, no saben de qué mueren.
Vámonos con las causas de morbilidad, es decir, cuáles son las afecciones según los datos oficiales que tiene la población según los distritos. Y aquí sí que llama mucho la atención lo siguiente. En rojo está donde Punchana está por encima de los otros distritos, pero acordaros que Punchana tiene menor población que San Juan Bautista y Quiquitos, ¿ya? Tuberculosis, 14.472. Estamos hablando del año 2019. Lumbago, 4.683. Pero bueno, acarrean el agua. Tendría sentido dentro del contexto. Tumores, 10.467 tumores. Pero vayámonos a Belén, 773. Vámonos a Iquitos, 2.229. Ay, perdón. Y vámonos a San Juan Bautista, 666. Es decir, la diferencia con los otros distritos es bestial. No había casi muertes por tumores, o pocas, pero sin embargo, y de estos tumores, la mayoría son tumores malignos. Esto lo voy a explicar en otro tal. Y también es el distrito con más casos de SIDA, 6.735 casos. Y el otro que más tiene es San Juan Bautista, en comparación, que tiene, no, perdón, Iquitos, que tiene 5.511. Algunos de ustedes, por lo menos me consta que Rafa, no sé el resto, pero una de mis últimas investigaciones era la relación entre SIDA y toxicidad, en donde yo intentaba demostrar que los lugares en donde hay alta contaminación son los lugares donde más casos de VIH-SIDA dan positivo. Y mira por dónde me encuentro que las cifras de SIDA son muy altas en este distrito. Aquí lo dejo, no puedo adentrarme en este tema, pero creo que es importante mencionarlo. Fracturas, 4.746, cuando realmente hay caídas permanentemente en el lugar. Cálculos de la vesícula biliar también 3.516, mucho más altos que en los otros distritos. Y displasia, 3.171, que si bien no es un cáncer, puede llegar a serlo. Entonces, estos datos sí que comienzan a alarmarnos de la situación a nivel de datos recogidos a nivel oficial. Y después, bueno, aquí, para no hacerlo muy pesado, simplemente se recogió también qué era lo que decía el personal de salud que atiende en estos asentamientos y qué decían las madres. Y como algo a destacar que las madres van a decir diferentemente por el tema del olor, es el manchari y el mal de aire, que se da, porque además en la zona de la selva y la gente que conoce, todo tiene su espíritu, todo tiene alma y todo tiene lo que llaman la madre. Pues el canal también tiene su madre y relataban algunos de los habitantes que viven ahí como inclusive la ven a la noche, ¿ya? Este personaje que de alguna manera está ahí y protege o viene de parte de otras fuerzas malignas en algunos casos. Bueno, ahí todo un tema de discusión, pero sí que destacaría el mal de aire y el manchari y destacaría que las madres enfatizan mucho el problema de la diarrea, el vómito, la tos, el mal de estómago y los problemas intestinales y dolores de cabeza como lo más importante que se da en la zona y que prácticamente conviven con ello niños, adultos y ancianos. Es algo que todo el mundo tiene, ¿ya? Y que es común tener diarrea y vivir con diarrea. Los resultados de laboratorio, no voy a entrar mucho aquí, solo voy a decir que salió, estos son los resultados de los análisis de acuerdo a los parámetros de origen, ¿no? Por descarga, el hospital. Lo que está en color marrón es que ya los aceites y grasas y de cuo que tiene que ver con el oxígeno daban que estaban alterados y hay coliformes totales, coliformes fecales, tanto en el agua, en el lodo y en el suelo, en la tierra, como en el agua de consumo. ¿Ya? Y después acá, con respecto a los metales, sí que salió que hay metales dentro del canal, pero lo que nos llamó la atención es que también hay metales dentro del agua de consumo.
y no solo hay metales, sino que los parámetros de citotoxicidad y genotoxicidad, lo que está en rojo es que salió positivo, ¿no?, a los análisis de laboratorio, hay daño celular y hay resistencia de los antibióticos. ¿Y qué antibióticos? Ellos analizaron los antibióticos que más comúnmente son los que se dan, que el sistema público de salud da en la zona y que son los más económicos. Entonces, lo preocupante acá es que el agua de consumo lleva antibióticos, que la mayor parte de la población padece de infecciones de diverso tipo, que las infecciones es una de las causas de muerte que a nivel oficial se está diciendo, pero que nosotros también hemos recogido en el trabajo de campo, y que cuando entran al hospital por una infección le van a dar el antibiótico que el cuerpo ya es resistente y no le va a hacer efecto. Estos datos son súper novedosos en Iquitos, aún no los conocen la Dirección Regional de Salud, nos queda pendiente esta devolución a las autoridades para que tomen las medidas pertinentes. Creo que ha sido súper valiente por parte de estos sacerdotes de hacer este tipo de investigación, poder destapar y dar datos más allá de lo obvio de que sí hay contaminación en el canal, pero nosotros ahora podemos demostrar que hay en el agua de consumo. Y aquí el agua de consumo sí que tiene que ver con las autoridades locales, sí que tiene que ver con una administración local y una administración nacional, porque de última salud tiene que estar controlado por el Ministerio de Salud, que no está supervisando la situación de los vertidos hospitalarios en la ciudad, ¿no? Y esto sí que creo que, bueno, que es grave. Os quiero marear mucho más porque se va el tiempo. Aquí, bueno, lo que está en rojo es lo que salió positivo en cuanto a citotoxicidad y genotoxicidad. Una vez que ya es citotóxico, se puede hacer la prueba de laboratorio de genotoxicidad, ¿no? Si no, no se podría hacer. Entonces, esto es lo que salió así a grandes rasgos. Me voy a saltar esto y simplemente acá, de los metales pesados que van a salir, sobre todo en el agua, son el cadmio, el cromo, el cobre, el plomo, el aluminio, el hierro y el molibdeno, dan como que están presentes en el agua, en el lodo, y en el suelo, en la tierra. Y estos son, pues de alguna manera, probablemente los efectos a la salud que están ahí con las referencias pertinentes, ¿no? Efectos al sistema digestivo, daños en el riñón, efectos cancerígenos, tumores, ¿no? Consumo de agua potable, se ha observado tumores de estómago con el cromo, el cobre, efectos del sistema gastrointestinales, que se ingiere a altas dosis, entonces hace daño en el hígado y en el riñón, daño cerebral y del sistema nervioso, efectos en los huesos a nivel cerebral. Bueno, este es un poco el cuadro en el que estamos. Deciros que esta es una investigación que no está concluida, no es una investigación finalizada, se concluyó para el Tribunal Constitucional, se hizo un informe y este informe se llevó, yo pertenezco a un grupo de latinoamericanos que se llama la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, se llama UNAL, tenemos una revista que se llama Ciencia Digna, en donde hay médicos genetistas, ingenieros agrónomos, se conforma este grupo fundamentalmente por el tema de transgénicos y pesticidas, pero abierto a todo el tema ambiental. Entonces los abogados pidieron que fuera la Unión de Científicos, la UNAL, que avalara un amicus curiae con el informe que yo había hecho, con esta investigación en donde estaban los resultados de laboratorio y los resultados del trabajo antropológico. Y el amicus curiae, para los que desconocéis un poco la parte legal, significa un experto que presenta un informe al tribunal que lleva el caso como para darle alguna prueba adicional que demuestre que ayude de alguna manera a resolver favorablemente o apoyar la demanda. Entonces la UNAL apoyó la investigación que hicimos y como UNAL se mandó el amicus curiae al Tribunal Constitucional. Esto fue en el mes de junio, si no me equivoco. El Tribunal Constitucional
no se ha pronunciado hasta el momento ni a favor ni en contra. Y nada, y yo acabo con esto. Esta es una de la reunión cuando se terminó el informe y se fue diciendo que el informe lo mandábamos al Tribunal Constitucional. Ellos, los que están hablando, que tiene el micrófono, es el actual obispo de Iquitos, que fue uno de los que estaba antes en la parroquia en estos asentamientos y los que me pidieron que hiciera la investigación, y el compañero del Manolo, los dos con los cuales he estado trabajando en esta investigación. Y bueno, mucho que contar aquí, pero aquí lo dejo. Este es un curandero de ahí, de la zona. Creo que falta incorporar, o sea, nos hemos centrado mucho en la parte de laboratorio para demostrar para el tema constitucional. Hay muchísimo material de campo antropológico recogido, pero no está trabajado como corresponde. Estamos pidiendo financiación, no hemos conseguido hasta el momento, nos gustaría ahí continuar 2 años más, que es la idea de los sacerdotes de poder continuar esto, pero bueno, por ahora lo cerramos ahí y esto es lo que he traído a compartir con vosotros. Este video está para que lo circuléis, para que la gente lo vea, para poder presionar al Tribunal Constitucional y que se pronuncie a favor de esta población que ya no cree ni en el Tribunal Constitucional, ya no creen en nosotros, ya claro, han pasado muchos años y la gente se sigue muriendo. Este es el punto. Y la gente se sigue enfermando. Bueno, aquí lo dejaría para el debate, la discusión, lo que sea. No sé si cierro aquí.